Buenas noches, muchas gracias al doctor Alonso por invitarnos. Creo que es muy importante dar a conocer lo que pensamos, estamos trabajando las organizaciones de mujeres en el país respecto a los derechos humanos y a la paz, a la urgente necesidad de la paz en medio de un conflicto tan largo, tan degradado, tan cotidiano, que es lo más grave y normalizado. Y esto fue, digamos, la inspiración que tuvo la Ruta Pacífica para empezar su trabajo en 1995. La Ruta, precisamente trabajando aspectos de violencia contra las mujeres, quiso unir estas violencias contra las mujeres, a hacer visible lo que le sucede a las mujeres en el contexto del conflicto armado, y nos dimos a la tarea de velar esto, y pues creo que en estos 15 años ha habido unos buenos frutos en el sentido de hacerlo mucho más visible, darlo a conocer y ponerlo en el escenario público, tanto nacional como internacional. En este sentido, pues la Ruta es una propuesta, un movimiento nacional. Nos caracterizamos como un movimiento nacional de mujeres por la salida negociada del conflicto armado y la visibilización de la violencia en la vida y cuerpo de las mujeres. Empezamos por poner al centro, quisimos poner al centro la necesidad urgente de desarmar los cuerpos y los espíritus. Pues la militarización, sentíamos que la militarización de la vida civil, tanto urbana como rural, solo conduce al recrudecimiento de la violencia, y este recrudecimiento se expresa de manera particular y grave en los cuerpos y en la vida de las mujeres. En este sentido, pues la Ruta cuestiona los modelos de negociación que había hasta 1900, toda la década de los 90, y que aún esta situación persiste. Unos modelos de negociación tradicionales excluyentes realizados con los grupos insurgentes y también los realizados con los grupos paramilitares recientemente, que conciben, algunos de estos que conciben la negociación en medio del conflicto, lo cual pues sin unos parámetros de respeto a los derechos humanos y las reglas de la guerra, que son el derecho internacional humanitario, y sin agendas que contemplen lo que Pilar nos comentaba sobre la verdad, justicia y reparación, que pues empezó a ser mucho más necesaria y vigente a partir de los años del 2000 o de los finales de los 90, y que en Colombia pues se ha vuelto ya una bandera importante para los movimientos sociales, pero también para el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Esto porque también sin esto pues es difícil que se dé un horizonte de reconciliación en el país. Si no se allana esta agenda de verdad, justicia y reparación, difícilmente puede plantearse, como también lo planteaba Pilar, mostrando la situación de Ruanda y la situación de Argentina, las bases para una reconciliación que también se nos hace mucho más urgente en un país que tiene 50 años de conflicto armado. Este fracaso en los modelos nos ha llevado a una alta capacidad de destrucción, de barbarie, genocidio, de exclusión, destierro, violencia sexual y desolación, ¿cierto? Estos métodos, digamos, que alimentan el círculo de la muerte, dejando a su paso mucho dolor, desarraigo y resentimiento. Para nosotras, la Ruta Pacífica, la guerra es un negocio. Quienes la promueven, la convierten, tampoco les conviene pararla, ni los vendedores de armas, ni los productores de los insumos químicos, ni los políticos corruptos, que también se benefician de la gran riqueza que les deja la guerra, ni los empresarios, ni los narcotraficantes. Todos se han convertido la guerra en su fuente de riqueza.
La ruta entonces mantiene su accionar desde una propuesta política feminista, pacifista, antimilitarista, que propugna por la negociación, por la salida negociada al conflicto armado y que desde 1995 viene haciendo diversas acciones frente a la paz. Y la resistencia pacífica se ha nutrido para dar a conocer cómo transcurre la vida de las mujeres en el conflicto armado, ese transcurrir cotidiano, cómo nos afecta y cómo estas violencias se exacerban. No quiere decir que sean las violencias propias del conflicto armado, también estas violencias se dan en los tiempos de paz. En el conflicto armado se exacerban, son más grotescas y ocurren en la casa, en el trabajo, en la calle, en las veredas, en el control que tienen los actores armados sobre el cuerpo de las mujeres. Esta resistencia pacífica que hacemos las mujeres o que planteamos contra la guerra, en especial la ruta, también recoge el legado y el patrimonio que nos han dejado las feministas, donde se ha demostrado a través de los siglos, pues hemos logrado reivindicaciones económicas, sociales, de derechos humanos y de paz también, sin una sola bala, con una agenda que ha transcurrido de manera silenciosa, como bien lo decía una pensadora, Anne Heller, que es la mayor revolución que ha ocurrido en los últimos siglos. Es una manera de no claudicar nuestra propuesta pacifista, es una actitud y una actitud para lograr la paz. La ruta entonces plantea para los nuevos tiempos, ha realizado alrededor de 16 movilizaciones nacionales con distintas agendas, la agenda de la violencia sexual, que fue la primera movilización que hicimos, y en esta movilización pues hicimos visible lo que le sucede a las mujeres en los contextos de conflicto armado en una región del Urabá que estaba en plena confrontación militar y disputa militar por parte de las FARC y los paramilitares y las Fuerzas Armadas. Posteriormente hemos realizado distintas movilizaciones donde denunciamos la situación de las mujeres en cada región, en Putumayo con las fumigaciones, en el Chocó con la crisis humanitaria de las mujeres en situación de desplazamiento, en Barranca con toda la toma por parte de los grupos paramilitares de esta región y cómo afectó y afecta de manera especial a las mujeres en el Magdalena Medio. En Bogotá hicimos una movilización grandísima cuando se rompió el proceso de negociación con las FARC en el 2002 y iba a empezar el gobierno de Uribe pues con toda su política de seguridad democrática. En el 2000 fuimos a Rumichaca también denunciando la situación de refugio y de desplazamiento por parte de las mujeres colombianas en este país, todo lo que estaba sucediendo y lo que transcurre en la vida de las mujeres. Hemos hecho distintas investigaciones con respecto a esta situación, denuncias públicas nacionales e internacionales, estamos aliadas con el movimiento internacional pacifista en el mundo y esto pues nos ha puesto en una situación donde podemos pues ir trabajando cómo vemos la posibilidad de una negociación en Colombia. Voy entonces a leer 2 hojitas frente a cómo lo vemos porque de pronto me puedo extender muchísimo. Para la Ruta Pacífica es fundamental dinamizar las iniciativas que desde las organizaciones, el movimiento social y en general desde la sociedad civil se vienen haciendo para el fortalecimiento de las agendas sociales, económicas y políticas que resulten útiles en lo que debe ser el proceso de solución política negociada al conflicto armado interno, que más que una mesa en la que se sienten el gobierno nacional y los grupos insurgentes, se involucre una activa participación de la sociedad en su conjunto. Aquí cabe insistir que el encuentro con la paz en Colombia, hoy por hoy, a diferencia de las experiencias de aquellos procesos anteriores, se corresponde más a un pacto de la sociedad en su conjunto que a un acuerdo con bases mínimas de participación política e indultos judiciales.
El pacto social para sentar las bases para la paz duradera en Colombia pasa por establecer los mecanismos de participación y formas de control que garanticen la no repetición, desde un ejercicio profundo de la justicia que exprese un consenso nacional y con respaldo internacional bajo el interés supremo de la paz. Asimismo, pasa por el desarrollo de una agenda que contenga la realización de cambios que hagan realidad la reparación a las víctimas de todas las formas de violencia, el restablecimiento de los derechos conculcados por la coacción armada de cualquier índole y el impulso de nuevas formas de promoción humana, social y económica de las personas y las regiones más afectadas por el conflicto. El nuevo gobierno apunta a terminar el conflicto sea por la vía militar o a través de la negociación, y en esa disyuntiva se moverá el gobierno de Santos. Sin embargo, es poco probable que logre una derrota militar. La política de seguridad democrática tiene presenta desgaste en los dos componentes esenciales para su mantenimiento. Por un lado, los altos índices, los altos niveles de gasto militar sin que un mayor gasto garantice efectividad en los resultados militares, y por el contrario, una mayor carga sobre el presupuesto nacional, ya bastante agrietado por el hueco fiscal, sin que sean muchas las fuentes de donde disponer nuevos recursos y si muy grande la brecha de las responsabilidades sociales del Estado. Y el segundo es que después de 8 años de persecución militar a las guerrillas, también hay desgaste de las Fuerzas Armadas para mantener de forma sostenida y propinando golpes a las estructuras de las guerrillas. Cabe entonces la pregunta por los altos costos de una guerra donde en estos años se ha invertido recursos iguales al presupuesto de salud y la educación, y aún así no se vislumbra un triunfo militar a corto plazo. Pero no solo son los costos económicos, son las vidas humanas, la degradación de la cultura que normaliza las formas de violencia para resolver los conflictos, por lo que hay que llamar la atención en la herencia dejada a las nuevas generaciones para construir un país viable y libre de violencias. Hay distintas disyuntivas sobre cómo abordar un proceso de negociación. Algunas plantean que las guerrillas deben entregar unilateralmente los retenidos por razones humanitarias, dado que llevan pues bastantes años en su poder y no han logrado el canje. A su vez debe haber una renuncia inequívoca al secuestro. Esto puede ser considerado un gesto de disposición de diálogo con el gobierno y puede considerarse agendas políticas sociales y su proceso de movilización y reincorporación a la vida civil. Otra posición se hace en que hay que negociar en el país, pero no debe ser una agenda ciudadana de los civiles y los civiles protagonistas de ello. Ya implica el fortalecimiento de la vida ciudadana. La dinámica de la paz está afincada y depende de los procesos sociales y políticos, y ven la guerrilla como un proceso que sencillamente tendría que empezar a articularse a estas dinámicas. Una tercera posición ve en la negociación con las guerrillas la condición sine qua non del cambio social, político y económico, y liderado por estas, y con participación de la sociedad civil. Estas posturas conciben cambios constitucionales que hagan transformaciones de fondo a los problemas de pobreza y exclusión que tiene el país. Por último, hay un amplio sector de la sociedad civil que aboga y presiona para que se logre la derrota militar de las guerrillas, especialmente las guerrillas de las FARC. Estas posturas plantean que hay una derrota estratégica basada en el desprestigio político y el cuestionamiento ético de las acciones de las FARC, agravado por los largos años de cautiverio de los secuestrados políticos ya liberados y los 19 militares, creo que un poco más, que actualmente están en su poder, así como a la muerte de los 11 diputados del Valle. Sin embargo, las encuestas realizadas por la revista Semana en enero arrojan que un 75% está de acuerdo con una salida negociada. El temor es qué tanto se le concede a las guerrillas, y la discusión queda entonces en qué tipo de negociación se llevará a cabo en Colombia. Sin embargo, por la alta degradación del conflicto, la grave crisis humanitaria, la pérdida de vidas humanas y de generaciones al servicio de la guerra, bien vale la pena enfocar los esfuerzos en poner fin al conflicto armado, que no significa que se acaben los conflictos, pero como lo nombraba Estanislao Zuleta,
Una sociedad es madura cuando tiene mejores conflictos, lo que implica que es un aprendizaje el desaprender la vía violenta para la resolución de los conflictos y alcanzar mejores conflictos que nos eleven la estatura ética como sociedad. Para la ruta entonces tenemos, digamos que planteamos tres propuestas, tres procesos para allanarnos a un proceso de negociación. Concebimos que la negociación, una cosa es la agenda de negociación y otra cosa es la agenda de paz. La agenda de negociación tiene que ver con crear un clima propicio para que Colombia haga un clic y pueda empezar a ver que la mejor salida es que miremos conjuntamente como sociedad cómo salimos de esta situación tan larga, donde generaciones enteras no conocen un país en paz, donde tenemos que potenciar lo que es nuestro país, las capacidades que tenemos y la ampliación de la democracia, por supuesto, y toda una agenda que todavía está por hacer. Y otra cosa es la agenda de paz, que sí es a largo plazo y tendrá que ver con todas esas reformas estructurales que aún necesita el país y que requiere de construcción, de mucha construcción política y social, de un proceso que lleva generaciones enteras que no es a corto plazo. Y en ese sentido pues pensamos que sí, que es muy vigente todas estas iniciativas que se están dando tanto por la negociación como son colombianos y colombianas por la paz, de la cual Olga Amparo nos hablará un poco enseguida, y las otras iniciativas sociales que están al servicio de que se dé una salida negociada. Como el gobierno de Uribe desterró la solución política negociada y se dio a la tarea de impulsar el posconflicto, haciendo caso omiso de la existencia del conflicto armado, dando por derrotada la insurgencia y cambiándole su carácter como una amenaza terrorista, esta posición cayó hondo en la población colombiana, y para dar pasos hacia la paz se requiere que se genere un clima de aceptación que posibilite que las partes se sienten a la mesa de diálogo y negociación, y las organizaciones, movimientos sociales y partidos políticos, empresarios, iglesias, entre otros, universidades, además sean artífices de reformas y cambios que requiere el país. La ruta propone entonces una agenda prenegociación, una agenda para la negociación y una agenda para el posconflicto. Una agenda prenegociación que tendría 4 estrategias: unas acciones que disminuyan las consecuencias del conflicto armado, que ambienten la negociación y el trabajo por acuerdos humanitarios que protejan la población civil y la situación de las mujeres. Se centrará en acciones que aminoren las consecuencias del conflicto armado. Se trata de hacer presencia y movilización en sitios y zonas donde se den enfrentamientos o violaciones a la población civil. Estas acciones las hacemos desde la propuesta de Mujeres de Negro, que es una propuesta que la ruta impulsa cotidianamente. Es una movilización y un plantón contra la guerra, y desde acciones simbólicas que den aliento a las poblaciones, especialmente a las mujeres. Se trata de dar aliento y solidaridad y protección mediante actos que muestren cómo las mujeres nos oponemos a las violencias, vengan de donde vengan. La ambientación para la paz. La ruta propone generar acciones que hagan llamados a la sociedad sobre la necesidad de buscar la salida negociada, de generar condiciones para una mesa de negociación y de buscar posibilidades de paz y reconciliación entre los y las colombianas. Haremos acciones tendientes a desactivar las posiciones guerreristas, mostrando los costos humanos, sociales, económicos y culturales de un conflicto cincuentenario que no ha podido resolverse por la vía militar, tanto desde la insurgencia como de la derrota por parte del Estado. La ruta llevará a cabo proceso de memoria y comisión de la verdad de las mujeres que pueda tener incidencia desde ahora en las mesas de negociación y en el posconflicto. Un acuerdo humanitario que propone 4 temas centrales. Contribuiremos desde el artículo 22 de la Constitución Política por el derecho a la paz, que permita que las mujeres avancen en procesos y propuestas de acuerdos humanitarios en las regiones, ya que allí es donde más se recrudece el conflicto y se están expresando pues las situaciones graves contra las mujeres. Ellas donde se ven constreñidas y amenazadas por los actores armados, con un contenido de protección para ellas, sus familias y sus comunidades. Temas como el reclutamiento de sus hijos, la violencia sexual,
las minas antipersona y la autonomía son asuntos necesarios que previenen acciones armadas contra las mujeres y previenen a su vez el desplazamiento forzado, del cual son una de las principales afectadas. Es necesario instar a los gobiernos hacia una política que apunte a ganar los jóvenes para la paz, creando políticas públicas y dirigidas hacia ellos, que desincentiven su vinculación a los grupos armados. Así que a los grupos armados, estas deben de tener políticas económicas, sociales, educativas, laborales, culturales, artísticas y deportivas. Hay que erradicar ese ejército de reserva para la guerra, hacia la construcción de la paz con propuestas creativas e ingeniosas. Asimismo, propiciar la desmilitarización de la sociedad. Los impuestos no deben aplicarse a la guerra. Se debe bajar paulatinamente el número de efectivos militares, que son algo más de 400.000 en Colombia, y reducir el gasto militar, desviando estos recursos hacia la paz, la investigación y el desarrollo. Una agenda de negociación. La ruta trabajará por una agenda que contenga temas que deben ser incluidos en un eventual proceso de negociación, tales como las tierras para las mujeres, tales como la verdad, justicia y la reparación, reformas económicas, educativas, en salud, para que beneficien a las mujeres, entre otras, y la reforma política, por supuesto. Y las políticas de empleo y desarrollo distributivo para las mujeres, recordándole al Estado que las mujeres pagamos impuestos, y un tema especial es la reparación para las mujeres en situación de desplazamiento. Y una agenda posconflicto. Se analizará y se propondrán acciones y condiciones para el posconflicto hacia un horizonte de reconciliación donde el potencial creativo, organizativo, femenino y feminista puede jugar un papel en las comunidades en los procesos de seguimiento y monitoreo de las negociaciones de paz. Las sociedades civiles y las organizaciones de mujeres son la columna vertebral de los acuerdos y la búsqueda de escenarios que nos lleven a una reconciliación con parámetros de verdad, justicia y reparación. Y esto debe ser algo que la sociedad en su conjunto acuerde hacia el fortalecimiento de la democracia. Bueno, estos son como los elementos que les quería transmitir en general. Pues hemos desarrollado muchísimas cosas a través de estos años, pero creo que esto resume también nuestra perspectiva y nuestra fuerza para caminar hacia que el país logre un espacio para lograr una negociación, que también la concebimos no solo con la insurgencia, sino también con todos los conflictos que se están desarrollando y que necesitamos buscarle salidas. Y esto requiere que este impulso se haga muchas veces a contracorriente, muchas veces sin la credibilidad de la sociedad en su conjunto de que esa es la salida, pero estamos convencidas de que en algún momento, es más temprano que tarde, esto tiene que hacerse. Colombia tiene que transitar otros caminos, unos caminos de paz, unos caminos de construcción, de saber construir nuestras necesidades políticas, sociales y nuestras demandas a través de la vida civil, de la construcción de organizaciones, de movimientos y partidos.